virtual para que después se lo puedan entregar sus exámenes, lo puedan revisar, ¿ya? Para que pueda subir al sistema. Bueno, con ustedes no pude pasar este tema el anterior jueves porque tuve una emergencia, fue la feria y el anterior jueves tuve una emergencia así que no pude asistir a clase. Pero en práctica avanzamos este tema, la parte de interpretación de coagulograma, ya lo avanzamos, ¿cierto? Sí. Entonces ahora lo que nos toca realizar es la parte teórica. Hicimos la práctica, pero ahora vamos a recordar un poquito la parte teórica. Bueno, la parte de coagulograma ya lo vimos. Nos toca ver la parte de hemostasia, la parte fisiopatológicamente que hace mi cuerpo. Y comienzo con esto. Cuando yo hablo de hemostasia, hablo de un equilibrio. Cuando yo hablo de hemostasia, cuando realizo una hemostasia en el paciente o cuando controlo una hemostasia en mi paciente, tengo que evitar dos cosas: que sangre y que trombosis. Eso es la hemostasia. El equilibrio en evitar que el paciente sangre y el equilibrio en evitar que el paciente trombose. Eso es hemostasia. En cualquier momento mi paciente puede romper esta hemostasia. Entonces yo para eso tengo pruebas de coagulograma que vimos en clase. Tengo pruebas que me van a permitir ver qué parte de la hemostasia mi paciente la rompió. Si es en el sangrado o si es en la parte de formación de trombos. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa cuando mi paciente comienza a sangrar, porque es lo que más vamos a ver, más que la formación de trombos. Cuando mi paciente comienza a sangrar, imaginémonos esto: estoy cocinando, me corto, comienza a sangrar mi dedo, inmediatamente subconscientemente lo que yo hago es apretar. Siempre es lo primero que hacemos. Imagínense si nosotros en nuestro subconsciente hacemos eso. Imagínense cómo mi cuerpo ya está preparado para hacer vasoconstricción. Lo primero que hace mi cuerpo cuando hay un sangrado, no importa donde sea, es un ejemplo que le estoy dando de cortarme, mi cuerpo lo primero que va a hacer es vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ser como una campana de alarma para las plaquetas. Las plaquetas inmediatamente van a venir corriendo al lugar donde yo me corté. ¿Y qué van a hacer las plaquetas? Crear una pared. Para crear esta pared, ¿qué ocupé yo? Ladrillos, ¿no ves? Imaginémonos que los ladrillos son nuestras plaquetas. Para crear esa pared, ¿cómo coloco los ladrillos? Uno al lado de otro y uno encima de otro. Lo mismo van a hacer las plaquetas. Las plaquetas van al lugar de la lesión y van a crear un muro, crear una pared. Entonces las plaquetas van a hacer y se van a colocar una al lado de otra, que se llama adhesión plaquetaria. Y se van a colocar una encima de otra, que se llama agregación plaquetaria. Una vez las plaquetas se adhieren y se agregan, forman esta pared. Esa pared para nosotros se llama tapón plaquetario. Si yo formo esta pared solo con ladrillo, ¿será que si yo empujo a esa pared se va a caer? ¿Sí, no ves? ¿Por qué? Porque esa pared no tiene cemento. ¿Qué necesito? El cemento. Para nosotros ese cemento es la fibrina. Entonces, vuelvo un poquito atrás. Me corté, comencé a sangrar, mi cuerpo hizo vasoconstricción, las plaquetas vinieron al lugar, se adherieron, se agregaron, formaron el tapón plaquetario, pero ese tapón plaquetario es muy suave, se puede romper si la sangre sigue, lo puede derrumbar. Entonces necesito que ese tapón plaquetario sea más duro. Para eso necesito fibrina. Pero vamos a ver en qué proceso la hemostasia se da a la fibrina. Una vez ese tapón se hace con fibrina, se endura con fibrina, se vuelve resistente, se forma el tapón definitivo para el sangrado. Cuando para el sangrado, ese tapón plaquetario, ese trombo definitivo, me estorba al vaso sanguíneo porque no puede pasar, porque ese tapón plaquetario lo está obstruyendo. Necesito que ese tapón se deshaga para que la sangre pueda correr tranquilamente por su lugar, porque ya paró el sangrado. Entonces viene una función que se llama hemostasia terciaria o fibrinosis. Viene con su ladrillo y viene con su tijera para romper esa fibrina y con su martillo deshacer ese trombo. ¿Para qué necesito que pase eso en mi organismo? Para que la sangre siga corriendo su caudal. Ahora, lo que les acabo de dar un ejemplo así, lo vamos a desglosar uno por uno. Comenzamos acá. Fíjense, todo este es el proceso de la hemostasia para ayudar a parar un sangrado y para evitar que se formen trombos.
¿Cómo comienza? Cuando hay un sangrado, se da el proceso de vasoconstricción. ¿Para qué se da el proceso de vasoconstricción? Porque fíjense, este es un sangrado, un vaso lesionado, cualquier vaso de mi cuerpo. Comienza a sangrar, cuando hay vasoconstricción, fíjense, al contraerse, comienza a disminuir el sangrado. Una vez hay vasoconstricción, ya las plaquetas saben que tienen que ir al lugar de la lesión. Las plaquetas se adhieren, se agregan y forman el tapón plaquetario. Hasta aquí ya tendría que parar el sangrado, pero si no para el sangrado, las plaquetas dicen, no puedo hacer más nada, necesito ayuda. Y las plaquetas piden ayuda a los factores de coagulación. Entonces los factores de coagulación vienen aquí al lugar, en sus manos van trayendo fibrina y la van depositando la fibrina aquí para formar un coágulo de fibrina. Aquí ya debería parar el sangrado porque este tapón se hace duro y bloquea el sangrado. Una vez ya paró el sangrado, este bollo que está aquí me estorba en mi vaso sanguíneo para que siga fluyendo. Entonces viene la hemostasia terciaria y deshace este tapón plaquetario para que la sangre siga su fluido. ¿Por qué tendría que deshacerlo? Porque si persiste este tapón, en algún momento se puede desprender, y si se desprende va a viajar a lugares muy peligrosos para nosotros, como cerebro, corazón y pulmón. Entonces, vuelvo a decir que es la hemostasia. La hemostasia es un equilibrio en evitar que el paciente sangre y en evitar que el paciente trombose. Eso es la hemostasia. ¿Será que la hemostasia es lo mismo que coagulación? No. Hemostasia es esta balanza que les dije. Coagulación es una parte de la hemostasia. Coagulación se da en la hemostasia secundaria. ¿Por qué? Atiendan acá. La hemostasia se clasifica en tres: primaria, secundaria y terciaria. Yo como médico debo saber dónde empieza y dónde termina la primaria, dónde empieza y dónde termina la secundaria, dónde empieza y dónde termina la terciaria. Y comenzamos con la hemostasia primaria. ¿Dónde empieza la hemostasia primaria? Cuando yo estoy sangrando, el primer punto de inicio de la hemostasia primaria es la vasoconstricción. Y el segundo y último punto es la formación del tapón plaquetario. Entonces, la hemostasia primaria empieza cuando se hace una vasoconstricción y termina cuando se formó el tapón plaquetario. ¿Y cómo se forma el tapón plaquetario? Con adhesión y agregación plaquetaria. Hasta ahí termina la función de la hemostasia primaria. Si mi cuerpo sigue sangrando, dice, yo hemostasia primaria ya terminé mi trabajo, no puedo hacer más nada. Le pide ayuda a la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, ¿qué hace para ayudar a ese sangrado? ¿Qué hace para ayudar a la hemostasia primaria? Despierta a sus 13 soldados. ¿Cuáles son sus 13 soldados? Los 13 factores de coagulación. Los despierta y les dice que tienen que formar fibrina. Pero los 13 factores de coagulación saben que la única forma de formar fibrina para ayudar a ese sangrado es activando la cascada de coagulación. ¿Y cómo se activa la cascada de coagulación? Con las 3 vías que ustedes conocen: vía intrínseca y vía común. Recién cuando las 3 vías se activan, recién como producto final de la activación de esa cascada de coagulación, hay fibrina. Y cuando hay fibrina, los factores de coagulación traen la fibrina, van corriendo y lo depositan en ese tapón plaquetario. Esa es la forma de ayudar de la hemostasia secundaria. Entonces, la hemostasia secundaria, ¿dónde inicia? Cuando termina la formación del trombo plaquetario, ahí comienza a trabajar y termina formando fibrina. En todo ese proceso se da la coagulación, en toda la hemostasia secundaria. Por eso se llama cascada de coagulación, por eso se llama factores de coagulación. Todo ese proceso de coagulación se da en la hemostasia secundaria. Bueno, la hemostasia secundaria terminó su función. Dice, listo, hemostasia terciaria te toca, ya te toca a vos terminar la función de la hemostasia. Ella es la última, también llamada fibrinólisis. Entonces la hemostasia terciaria viene
con una mano, con una tijera para cortar esa malla de fibrina que se formó aquí, fíjense. ¿Lo ven esta malla de fibrina? Entonces la hemostasia terciaria viene con la tijera, corta la malla de fibrina, descubre el tapón plaquetario y con un martillo lo destruye. ¿Para qué? Para que nuevamente la sangre siga corriendo de manera normal. Eso es un resumen de lo que es la hemostasia. Ahora vamos viendo aquí, fíjense, lo que les dije. La hemostasia primaria, ¿dónde empieza? Con la contracción y con el inicio de las plaquetas. Vienen las plaquetas una al lado de otra, fíjense. Luego una encima de otra y forma el tapón plaquetario. ¿Por qué en todo el proceso de la hemostasia ustedes van a leer que se activan los interferones, interleucina 6, 10, 2, 4? ¿Por qué? Porque son mediadores inflamatorios. Siempre que hay una pequeña hemorragia, hay procesos inflamatorios. Por lo tanto, participan también estas proteínas. Aquí, quédense con eso. Si yo no tengo una buena activación de hemostasia primaria, por lo tanto no voy a tener una buena activación de hemostasia secundaria. Por eso vuelvo a recalcar, de nada me sirve a mí pedir un coagulograma si primeramente no comienzo a valorar las plaquetas. Si yo como médico quiero valorar la hemostasia primaria, ¿qué pruebas de laboratorio pido? Hemograma para ver las plaquetas y ¿qué más? Eso lo vimos en práctica. Tiempo de sangría. Esas son las dos pruebas de laboratorio para valorar la hemostasia primaria. No tengo más pruebas para valorar la hemostasia primaria. Vamos con la hemostasia secundaria. Bueno, ¿qué pasa en la hemostasia secundaria? Ya se formó el tapón plaquetario, la hemostasia primaria le dice, listo, te toca hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria despierta sus 13 factores de coagulación. Saben que los factores de coagulación tienen que traer fibrina aquí. Y fíjense, estos que ven acá son las fibrinas que van trayendo el factor de coagulación. Cada uno de los factores de coagulación. Lo van depositando aquí, van formando una malla de fibrina. Por eso es que aquí se llama tapón definitivo. ¿Por qué aquí también se llama coagulación? Porque participa la cascada de coagulación, porque participan los factores de coagulación. Si no participan los factores de coagulación y no se activa la cascada de coagulación, no hay fibrina. Y si no hay fibrina, no se forma el tapón definitivo. Y si no se forma el tapón definitivo, mi paciente no va a parar de sangrar. ¿Qué pruebas de laboratorio yo tengo para valorar aquí? Hemostasia secundaria, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiempo de trombina y fibrinómetro. Tengo bastantes pruebas para valorar la hemostasia secundaria. ¿Por qué tengo muchas pruebas? Porque la hemostasia secundaria no es corta. La hemostasia secundaria abarca mi cascada de coagulación y mi cascada de coagulación está en las 3 vías: intrínseca, extrínseca y común. Y cada prueba de laboratorio me valora cada vía. La vía extrínseca me valora el TP, la vía intrínseca me valora el TTPA y la vía común me valora el TT, que es el tipo de trombina, y fibrinómetro. Por eso es que yo tengo bastantes pruebas en la hemostasia secundaria, porque cada una de las pruebas me ayuda con cada vía de la cascada de coagulación. Vengo aquí. Necesito una hemostasia primaria, ¿para qué? Para el trombo plaquetario. Necesito una hemostasia secundaria, ¿para qué? Para el trombo de fibrina. Y necesito de una hemostasia terciaria, también llamada fibrinólisis. Cada vez que ustedes leen la palabra lisis, quiere decir destrucción. Necesitan de la hemostasia terciaria o fibrinólisis para deshacer ese coágulo que se formó. Entonces, lo más extenso es la hemostasia secundaria, la cascada de coagulación. Por lo tanto, hay dos teorías que se manejan en la cascada de coagulación. Una que dice que primero se activa la vía extrínseca, intrínseca y común, y hay otra teoría que se dice que las tres se activan al mismo tiempo para hacer más rápido la producción de fibrina. Ahora, para que la cascada de coagulación se inicie, yo necesito de estos 3 pasos. Primero, que se inicien los factores de coagulación. Segundo, que se amplifiquen esos factores de coagulación. Y tercero, que formen fibrina. Esos son los 3 pasos que inicio, que hago para la cascada de coagulación. Esto es una cascada de coagulación. Estas son mis 3 vías que yo tengo. Extrínseca de color azul,
intrínseca de color verde y común de color naranja. Esto es un resumen de las tres vías. Si ustedes se fijan, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca llegan, y la vía común, las tres tienen un factor común en las tres, que es el factor 10. Por eso este factor se llama factor central de la cascada de coagulación. Por eso es que los nuevos anticoagulantes, ¿se acuerdan que yo les hablé de anticoagulante práctica? Les dije qué es un antiagregante plaquetario y les dije qué es un anticoagulante. Por eso es que los nuevos usos de los anticoagulantes, llamados rivaroxaban o apixaban, que son los anticoagulantes de nueva generación, actúan así, secuestran al factor 10. Y por lo tanto, como secuestran al factor 10, estos pacientes no forman los coágulos de sangre. Es bien agresivo, pero también sale rápido de sangre. Vamos a estudiar cada uno de estas vías. Acuérdense, el factor central de la cascada de coagulación es el factor 10, porque las tres vías llegan ahí. Comenzamos con la vía extrínseca. Esta es la más corta. Como médico, ¿qué prueba de laboratorio yo pido para estudiar esta vía? El tiempo de protrombina. Cuando yo pido TP, estoy estudiando esta parte de la cascada de coagulación. Estoy estudiando la vía extrínseca. La vía extrínseca comienza por un daño vascular, se activa el factor tisular activa el factor 7 y ojo, ¿cuáles eran los tres pasos que yo necesitaba para que se active mi cascada de coagulación? Iniciación, amplificación y formación de fibrina. Por eso es que ustedes cada vez que ven una vía de la cascada de coagulación, ven la A. ¿Qué quiere decir esa A al lado del factor? Fíjense, acá lo ven al factor 7 normal y acá lo ven al factor 7 con la A. ¿Qué quiere decir cuando ustedes vean esa A? Que ese factor se amplificó. Este quiere decir que inició, esto quiere decir que se amplificó y quiere decir que ya está libre para formar fibrina. Por eso es que en la mayoría de las imágenes que ustedes vean de la cascada de coagulación, van a ver que el factor de coagulación al lado tiene una A, como acá. Fíjense. Se inicia, se amplifica. Se inicia, se amplifica. Se inicia, se amplifica. Se inicia, se amplifica. Se inicia, se amplifica y forma fibrina. Entonces, ahí se cumplen los tres pasos que yo les digo para formar la cascada de coagulación: iniciación, amplificación y formación de fibrina. Por eso es que ustedes siempre van a ver esa A al lado del factor de coagulación. Volvemos. Hay un daño vascular, se activa el factor tisular. El factor tisular llama al factor 7, el factor 7 se amplifica y inmediatamente va al factor 10. Eso es la vía extrínseca, nada más. En todo el proceso de la vía extrínseca siempre va a estar el calcio. El calcio está en toda mi cascada de coagulación, fíjense. El calcio está aquí, el calcio está acá, el calcio está acá. ¿Por qué está en toda mi cascada de coagulación? ¿Se acuerdan? El calcio es el factor 4 también llamado. El calcio es el factor que todo el tiempo lo está molestando a mis demás factores de coagulación. Por eso es que cuando yo agarro mi tubo con tapa lila, le coloco las dos gotas de anticoagulante, ese anticoagulante que usa en laboratorio, ¿qué hacía? Secuestrar al calcio, porque el calcio es el activador de mis factores de coagulación. Por eso es que el calcio lo encuentro en toda mi cascada de coagulación, porque el calcio todo el tiempo le está diciendo a mis factores de coagulación: actívense, actívense, actívense. Vía intrínseca, esta es la más larga. Esta es la que tiene más factores de coagulación. ¿Cómo empieza esta? Fíjense. Hay un daño, hay un sangrado. Necesito que se active la vía intrínseca y comienzo con el factor 12. El 12 se activa. Llama al factor 11. El 11 se activa. Llama al factor 9. El 9 se activa. Llama al factor 8. El 8 se activa y llega al factor 10. Hasta ahí es la vía intrínseca. 12, 11, 9, 8 y llega al 10. Y ahí acabó mi vía intrínseca. En todo este proceso de la vía intrínseca participa el calcio, que es el factor 4. Entonces, ¿qué prueba de laboratorio yo como médico solicito para valorar esta vía? Tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA. Cuando yo pido un TTPA y me sale prolongado, me está diciendo que cualquiera de estos factores de coagulación están fallando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como médico? Solicitar la sospecha
de mi falla. Por ejemplo, si yo sospecho que el problema está en el factor 8, a mi laboratorio yo pido cuantificación del factor 8. Si yo sospecho que el problema está en el factor 12, al laboratorio yo le puedo pedir cuantificación del factor 12. Si yo sospecho que posiblemente hay problema de 2 factores, yo los pido. Pero para eso yo primero tengo que saber por qué estoy sospechando del factor 8, por ejemplo. El factor 8 es llamado antihemofílico A. Pacientes que tienen hemofilia A no tienen factor 8. Y si yo sospecho con la clínica de mi paciente y con los resultados del TTPA que puede ser una hemofilia, pido factor 8. Me llega a mis manos los resultados del factor 8, veo que no tengo factor 8, entonces ahí estaba el problema. Coloco factor 8 a mi paciente, mejoro vía intrínseca, mejoro cascada de coagulación, mejoro hemostasia secundaria y mi paciente deja de sangrar. Para eso me sirven las pruebas de laboratorio y conocer los factores de coagulación de cada día. Vamos con la vía común. Para estudiar la vía común vuelvo acá, porque esta imagen me gusta. Listo. Ya vimos cómo se da la extrínseca, ya vimos cómo se da la intrínseca y nos quedamos acá. Vía común. Una vez estas dos vías llegan al factor central, que es el factor 10, se activa la vía común. Se amplifica y se activa. Y ocurre 3 pasos. Primer paso, protombina-trombina. Segundo paso, fibrinógeno-fibrina. Y tercer paso de fibrina, polímero de fibrina. Imagínense que su paciente está sangrando. Las plaquetas están normal, tiempo de sangría está normal, TP está normal, TTPA está normal. ¿Qué quiere decir? Las plaquetas hicieron hemostasia primaria. TP, si está normal, quiere decir que la vía extrínseca está bien. TTPA está normal, quiere decir que la vía intrínseca está bien. ¿Pero por qué me sigue sangrando? El problema puede ser acá. ¿En qué parte puede ser acá? El tiempo de trombina me sale normal, quiere decir que hay una buena conversión de protombina a trombina, pero mi paciente sigue sangrando. Le pido fibrinógeno y no tiene fibrinógeno. Quiere decir que el problema está aquí. El fibrinógeno no me está dejando formar fibrina. Y si no se forma fibrina, no va a parar nunca el sangrado. Entonces el problema está en el fibrinógeno. ¿Qué hago con este paciente? Le coloco fibrinógeno, mejora la vía común, mejora la cascada de coagulación y mejora la hemostasia secundaria. Vuelvo a decir, para eso me sirven los laboratorios. Vuelvo acá. Ya vimos acá la vía común. Estos son los factores de coagulación que participan en cada vía. Si ustedes se fijan, la vía común está comandada por el factor 10 y las 3 convenciones. La vía extrínseca está comandada por el factor 7. Obviamente todas llegan al factor 10. El factor 4, acuérdense que es el calcio. El factor 4 participa en todas las vías. Y el factor 5, como su nombre dice, acelera el proceso de la coagulación. Ahora lo vamos a ver. Estos son los 13 factores de coagulación con su nombre. Doctora, ¿son los únicos nombres que tienen estos factores de coagulación? No, pero para mí son los más fáciles de poder aprendérselos en nombre. La forma correcta tendríamos que aprendérnoslos en números romanos y tendríamos que saber también su nombre de ellos. El factor 1 es llamado fibrinógeno. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pedir fibrinógeno. No pedimos factor 1. Pero imagínense que en un laboratorio les digan que no hay el nombre fibrinógeno, pero está el factor 1. Ustedes tienen que saber que es llamado factor 1. El factor 2 llamado protombina. El factor 3 tromboplastina, o también llamado factor tisular. Factor 4 calcio. Factor 5 proacelerina. No hay factor 6, automáticamente pasamos al factor 7. Proconvertina, factor importante en la vía extrínseca. Factor 8 llamado antihemofílico A. Factor 9 antihemofílico B. Factor 10 Stuart. Factor 11 antecesor tromboplasmático del plasma o antihemofílico C. Y factor 12 Hageman y el 13 estabilizador de fibrina. Esos son los nombres más comunes. Quizás ustedes me digan, doctora, yo encontré otra imagen o en tal libro tengo otros nombres. Está bien, lo pueden encontrar con otros nombres. Pero estos son los nombres más básicos que lo van a encontrar en la mayoría de las situaciones. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya hemos visto un poquito cómo se maneja la hemostasia. Nosotros como médicos, ¿cómo tenemos para valorar la hemostasia en un paciente? Para valorar esos dos extremos. Con la clínica y con las pruebas del coagulograma.
La clínica de un paciente con problema en cualquier parte de la hemostasia y el llenado de la historia clínica es diferente que cuando hacemos nosotros una historia clínica a otro paciente, porque tenemos que ser muy minuciosos en lo que diga el paciente. Cuándo empezó el sangrado, dónde empezó el sangrado, cuánto tiempo tuvo el sangrado, qué otros focos de sangrado hay antecedentes en la familia de que alguien ha tenido algún sangrado, hay algún antecedente de alguna enfermedad inmunológica en la familia, hay antecedentes de enfermedades hematológicas en la familia, hay antecedentes de que alguien tenga hemofilia. Entonces tengo que ir averiguando y tengo que ser muy minuciosa. Utiliza anticonceptivos orales, ha utilizado antiinflamatorios porque los AINES, cuando hay una úlcera gástrica, son muy provocativos de hemorragia, ha tenido algún sangrado al toser, algún sangrado al vomitar, algún sangrado al orinar, algún sangrado al hacer heces fecales. Entonces tengo que ser muy minuciosas en los tipos de sangrado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de ese sangrado del paciente o lo que me vaya redactando el paciente, yo voy a ver si la falla está en la hemostasia primaria o si la falla está en la hemostasia secundaria. Por ejemplo, si la falla está en la hemostasia primaria, ¿quién es la célula que comanda la hemostasia primaria? La plaqueta. Entonces, si yo tengo un paciente con problema de plaqueta, ¿qué voy a tener en ese paciente? Un sangrado inmediato, rápido. La localización del sangrado va a ser bien superficial, no va a ser un sangrado profundo, va a ser en piel y en mucosa. Cuando yo haga la exploración física en estos tipos de pacientes con problemas de hemostasia primaria y de plaqueta, voy a observar petequia o equimosis. La historia clínica, voy a ver que alguien del antecedente familiar también ha tenido problemas de sangrado. Y el tratamiento va a ser local, porque el sangrado es inmediato. En cambio, si yo tengo un paciente que sospecho que el problema está en la hemostasia secundaria, ¿qué voy a ver? ¿Qué características voy a ver en este paciente? El sangrado es tardío, dura horas, dura días. La localización del sangrado es más profundo, no es superficial. Mi paciente tiene sangrado en articulaciones, en tendones, en músculos. La exploración física, ya voy a ver hematomas mucho más grandes. Cuando vea una historia familiar, ahí sí me va a ser muy difícil, porque no voy a tener un paciente que me diga, mi papá sangró, mi mamá sangró, mi abuelo, no. Van a ser, es una herencia autosómica recesiva. Y acuérdense cuando hablamos de recesivo, yo necesito 2 genes anormales recesivos para que se manifieste. En cambio, el dominante solo necesito 1. Como su nombre dice, es dominante. Y ya necesito mucho más tratamiento sistémico. Eso clínicamente. ¿Cómo yo tengo en manos para hacer un diagnóstico aparte de la clínica? Por laboratorio. ¿Qué laboratorio? Coagulograma. ¿Cuáles pruebas de coagulograma? Todas las que vimos en práctica. Y yo se las dividí el coagulograma en valoración de hemostasia primaria, se los dividí en valoración de hemostasia secundaria y se los dividí en valoración para hemostasia terciaria. Entonces yo tengo esas dos, clínica y laboratorio, para ver todo lo que es la hemostasia. Voy terminando con las plaquetas, pero acuérdense que cuando yo les coloqué el coagulograma en la pestaña, comencé con las plaquetas. Nunca me debo olvidar de ellas. Otro detalle, acuérdense que las pruebas de coagulación no es lo mismo que un coagulograma. Las pruebas de coagulación solamente me valoran la hemostasia secundaria y un coagulograma me valora las 3 hemostasias, toda mi hemostasia. Entonces no es lo mismo. Acuérdense que la única prueba que tenemos para valorar la hemostasia terciaria es el dímero D. Y acuérdense que el dímero D no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de pronóstico. Porque si yo les hago dímero D a toditos ustedes ahora y veo los resultados, puede ser que 1 o 2 me salgan con dímero D elevado. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que está trombosando ese paciente. Me quiere decir que tiene más predisposición a formar trombo porque no se están deshaciendo de manera normal esos trombos. Entonces, mientras más alto tenga entonces yo mi dímero D, obviamente más riesgo hay en mi paciente. El hecho que yo tenga un dímero D alto, ¿quiere decir sí o sí sinónimo de trombo? No. Yo puedo tener dímero D alto por muchas causas. Pacientes con quemaduras extensas, pacientes que recién han salido de quirófano de una cirugía bastante larga, mujeres embarazadas, pacientes con COVID,
pacientes con alguna coagulopatía de consumo como la CID, pacientes con algún tipo de consumo de fármacos, de drogas, anticonceptivos orales, por ejemplo, son bastantes formaciones de trombo, hacen bastante formación de trombo, entonces no es sinónimo, yo tengo que indagar. ¿Qué estudio yo hago si tengo sospecha de que hay un trombo que está obstruyendo algún vaso sanguíneo de mis piernas? ¿Qué clínica va a presentar mi paciente? Dolor, edema, calor, o sea, va a haber algo que está... ¿Y qué estudio hago? Ecodoppler es uno de los que hago. ¿Y qué especialista es el que me debería ver? Vascular. Entonces, ya ustedes saben cómo ir orientando al paciente. Si alguna vez le sale un dímero D elevado y tienen la clínica, ustedes tienen que orientar a dónde tiene que ir ese paciente. Esto era lo que les decía, el dímero D es un estudio de pronóstico, no de diagnóstico. Hay dos formas de hacer dímero D. Cuando empezó la pandemia, la única forma era positivo o negativo porque no estábamos preparados para esta pandemia. Y es más, ni hacíamos pruebas de PCR cuando inició la pandemia aquí. A medida que fue avanzando, ya gracias a eso, ahora tenemos un estudio más exacto del dímero D. Lo podemos cuantificar. Ya el dímero D yo lo puedo pedir no positivo o negativo. Puedo pedir que me digan qué concentración de dímero D tiene mi paciente en sangre. Ya lo puedo cuantificar. ¿Listo? Esta es la última diapositiva. Voy a llamar a 2 personas.